De regreso en Democracia llega un momento bastante especial en que vamos a conversar con Michael Sandel, que es filósofo político y académico de la Universidad de Harvard, especializado en temas de justicia, ética, democracia y mercados, autor de una serie de libros, entre ellos El descontento democrático, editado en 1996, y que advertía entonces la frustración que se incubaba entre los ciudadanos producto de la globalización económica. Ese libro se ha reeditado este año y contiene una serie de reflexiones que en Democracia compartimos porque guían nuestro interés por la salud de nuestro sistema político. Michael Sandel es un destacado charlista que ha llegado a reunir a miles de personas en sus presentaciones, que son además muy consultadas en Internet. Es un privilegio contar con el profesor Sandel en Democracia. Hola, profesor. Es un honor tenerlo con nosotros en CNN Chile. ¿Cómo está? Me alegro de estar contigo, Carola. Comencemos por el título de la nueva edición, El descontento de la democracia, una nueva edición para nuestros tiempos peligrosos. ¿Cómo podría describir el momento histórico que atravesamos? En lo que respecta a la democracia, la mayor amenaza a la que nos enfrentamos hoy en día en las democracias de todo el mundo es la profunda polarización que vemos. Es como si hubiéramos perdido el arte del diálogo democrático. No somos muy buenos escuchándonos unos a otros y razonando unos con otros a través de nuestras diferencias. Las diferencias y la polarización se han vuelto tan profundas hoy en día, Carola, que en las democracias de todo el mundo, la propia democracia está en peligro debido a ello. Hay un debate sobre la polarización. ¿Es solamente en las élites o los ciudadanos también están polarizados? ¿Qué opina? Hemos visto la polarización en las élites y también en los ciudadanos. Hemos visto esto en Estados Unidos desde la elección de Donald Trump. La polarización se ha extendido mucho más allá del ámbito político. De modo que cuando las familias se reúnen para vacaciones, para celebrar ocasiones especiales, por ejemplo, acabamos de tener la fiesta estadounidense de Acción de Gracias, un momento en que las familias se reúnen alrededor de la mesa de la cena. Las familias se dividen muy a menudo con algunos miembros que sienten muy fuertemente de una manera y otros de otra manera acerca de la política y, en el caso de los Estados Unidos, sobre Donald Trump. Así que lo que vemos es que la polarización se ha vuelto tan profunda hoy en día, Carola, que en las democracias de todo el mundo, la democracia misma está en peligro a causa de ello. Lo que vemos es que la polarización se extiende más allá de las élites de la sociedad en su conjunto a la sociedad civil, incluso dentro de las familias. De hecho, hoy en día, muy a menudo los padres están más preocupados cuando su hijo o hija se casa con alguien del partido político opuesto de lo que son cuando se casan fuera de la religión. Este es un cambio de cómo las cosas solían ser. Entonces recomendamos que se tomen un descanso de la polarización para poder superar esta división y esta amenaza a la democracia, Carola. ¿Es usted pesimista sobre el futuro de la democracia? ¿Ve una salida antes de que sea demasiado tarde? Creo que hay motivos para la esperanza, y para mí la fuente más profunda de esperanza es que detecto un gran deseo de un tipo de política mejor, de un tipo de discurso público moralmente más comprometido que al que nos hemos acostumbrado. Cada vez que viajo y me relaciono con el público, especialmente con los jóvenes, con la generación más joven, encuentro un deseo real, una pasión, especialmente entre los jóvenes, pero también entre los ciudadanos en general, de poder razonar juntos, de discutir sus diferencias en público con civismo y respeto mutuo, y de abordar grandes cuestiones éticas. Creo que el gran problema con la política hoy en día, o con el discurso político, es que es una charla vacía que no inspira a nadie. O cuando entra la pasión, tenemos peleas a gritos, peleas ideológicas en el Congreso o en los parlamentos. Gente gritando en la televisión por cable muy a menudo.
Y las redes sociales empeoran las cosas. Mi esperanza es que, debido a esta sed de algo mejor, podamos construir plataformas y foros para el tipo de discurso político que podría empezar a permitirnos redescubrir el arte perdido del desacuerdo y el debate civil y democrático respetuoso. A usted le preocupa la calidad del debate público, es obvio. Lo más popular hoy en día es gritar más que compartir argumentos. ¿Cuánta responsabilidad tienen las redes sociales y cómo pueden nuestros líderes políticos cambiar esa dinámica perniciosa? Porque pareciera que no hay incentivos para cambiarla. Creo que estás en lo correcto. Hay harto que discutir. Los políticos y sus partidos no han estado a la altura, han ensanchado las posiciones polarizadas. Los medios masivos de comunicación no han hecho un trabajo lo suficientemente bueno en crear foros para discusión genuina y debate para personas de distintos entornos sociales y posiciones políticas. Yo diría que nuestras instituciones educativas no han hecho un trabajo lo suficientemente bueno en educación cívica para cultivar en los jóvenes la capacidad de razonar juntos y discutir juntos de una manera civilizada y respetuosa. Y por último, las redes sociales empeoran las cosas, porque el modelo de negocio de las empresas de redes sociales depende de los intereses de los ciudadanos. El modelo de negocio de las empresas de medios sociales depende de captar nuestra atención, haciéndonos estar pegados a nuestras pantallas el mayor tiempo posible, desplazándose y deslizándose. Y la razón por la que el modelo de negocio requiere mantener nuestra atención es que les permite recoger nuestros datos personales para lanzarnos publicidad dirigida. Pero para mantener nuestra atención han descubierto que la mejor manera de hacerlo es enfurecernos, indignarnos con lo que nuestros oponentes políticos dicen. Los oponentes políticos tienen que decir que han descubierto la manera de hacer esto para mantenernos comprometidos. Lo llaman engagement. Es en realidad una especie de activación para absorber nuestra atención por el suministro de noticias y artículos indignantes que el algoritmo predice que nos mantendrá fascinados, porque va a capturar nuestras emociones. Y esto está en profunda contradicción con el tipo de discurso público saludable que depende de la reunión con aquellos con los que no estamos de acuerdo. El razonar con ellos, discutiendo con ellos, escuchando para tratar de averiguar qué creen y por qué, de modo que podamos responder de una manera reflexiva. Así que creo que tenemos que cambiar todos estos aspectos de nuestra vida social y política, incluido el modelo de negocio de las redes sociales, si queremos tener muchas esperanzas de reavivar el debate público democrático. Usted dice que como ciudadanos necesitamos crear una economía relacionada con el proyecto de autogobierno. Eso significa que el poder económico tiene que estar sometido al control democrático. ¿De qué manera afecta el capitalismo neoliberal a nuestro sistema político? ¿Y cómo se imagina usted que esto puede cambiar? Bueno, la versión neoliberal de la globalización que se llevó a cabo en las últimas 4 o 5 décadas contribuyó a crear las divisiones que tenemos hoy. No solo creó desigualdades cada vez mayores de ingresos y riquezas, sino que también profundizó la división entre ganadores y perdedores, porque los que llegaron a la cima durante este periodo llegaron a creer que su éxito era obra suya, una medida de su mérito, y que por lo tanto merecían toda la recompensa que el mercado les otorgaba. Y por implicación, los que luchan deben merecer también de su destino. Así que hoy tenemos una sociedad profundamente dividida entre los ganadores y los perdedores de la globalización neoliberal. Y no ha habido realmente un intento de hacer frente a estas desigualdades de ingresos y riqueza. E igualmente importantes las desigualdades de reconocimiento social, de respeto y estima.
Muchos trabajadores sienten que su trabajo y su contribución a la economía y al bien común no son respetados por los de arriba. Y por eso creo que necesitamos, como parte de la curación de esta división entre ganadores y los llamados perdedores, es renovar la dignidad del trabajo, el honor y el reconocimiento que se debe conceder a todos los que contribuyen al bien común, sean o no élites bien acreditadas con títulos avanzados. La brecha educativa se ha convertido en una de las divisiones más profundas de la política actual. Y eso se debe, creo, a esta brecha en el reconocimiento y la estima social. Usted dice que la falta de reconocimiento hace que los trabajadores se desafecten de la vida cívica y la democracia. ¿En qué sentido y qué efectos tiene esto? El sentido más importante en el que los trabajadores se han alejado de los partidos políticos mayoritarios es una sensación de que su voz no importa. Una de las aspiraciones centrales del proyecto de autogobierno es que los ciudadanos tengan una voz significativa en la configuración de las fuerzas que gobiernan sus vidas. Así pues, existe la brecha entre ganadores y perdedores. Está la falta de estima social. Muchos trabajadores sienten que las élites los menosprecian. Las élites políticas, las académicas, las mediáticas. Así que esa es una de las fuentes de la ira y el resentimiento al que apelan los políticos populistas autoritarios como Donald Trump. Pero también hay algo, y es que vivimos vidas cada vez más separadas. En nuestra vida social ordinaria, no nos encontramos realmente los unos con los otros. Vivimos, trabajamos, compramos y jugamos en lugares distintos. Enviamos a nuestros hijos a escuelas diferentes. Una democracia sana no requiere una igualdad perfecta, pero sí que los ciudadanos de distintos orígenes sociales y económicos se encuentren, se choquen en el curso de nuestra vida cotidiana, porque así es como aprendemos a negociar y a vivir con nuestras diferencias. Y así es como llegamos a preocuparnos por el bien común, cómo llegamos a considerarnos ciudadanos democráticos que comparten un proyecto común. Y creo que estas son algunas de las fuentes de las divisiones que tenemos que curar si queremos que la gente sienta que su voz importa en la vida pública, lo que va directo al corazón de lo que significa la ciudadanía democrática. Entre la edición original del Descontento Democrático en 1996 y ahora, ¿cree que se ha avanzado en la lucha contra la desigualdad? ¿La situación es mejor o peor? Desgraciadamente, la situación ha empeorado desde la primera edición de El malestar de la democracia. Eso fue a mediados de los años 90. Era el momento en que la Guerra Fría había terminado, el muro de Berlín había caído y la era de la globalización basada en el mercado parecía ofrecer paz y prosperidad para todos. Pero, de hecho, durante los 26 o 27 años transcurridos desde la aparición del libro, el descontento por la falta de poder, por la pérdida de comunidad, eso es lo que yo observaba en los años 90, bajo la superficie de la paz y la prosperidad. Una sensación de falta de poder y de pérdida de comunidad se ha profundizado y endurecido en los últimos años. Estos sentimientos se han agravado y endurecido en los últimos años, en parte debido a la desigualdad, en parte debido a la división entre ganadores y perdedores, a la sensación de los trabajadores que su voz no importaba, de que eran menospreciados por élites profesionales bien acreditadas y a la profundización de la polarización. Se endureció hasta el punto de que la propia democracia está en peligro. Así que no me complace haber advertido y predicho los peligros a los que se enfrentaría la democracia si no encontramos el camino hacia una política del bien común.
Y el proyecto de encontrar el camino hacia una política de bien común es aún más urgente hoy en día. Cuando vemos la polarización resultante, cuando carecemos de un lenguaje común, de una forma de hablarnos unos a otros como ciudadanos democráticos, de un modo que nos respete, que respete nuestras diferencias de opinión y de origen. Por eso creo que la tarea es aún más urgente. La amenaza a la democracia es aún más evidente y pronunciada, Carola. ¿Cómo se le puede hacer frente a la desigualdad hoy en día? Porque muchos economistas dicen que siempre habrá brechas y que no hay nada que hacer al respecto. Bueno, siempre habrá brechas, eso es cierto. Es difícil imaginar una sociedad en la que no hubiera diferencias de renta y riqueza. Eso no significa que debamos ser complacientes con la desigualdad que aflige a nuestras sociedades. En Estados Unidos hemos respondido tradicionalmente a la desigualdad. Tenemos más desigualdad que muchas democracias europeas. Siempre nos hemos contado una historia reconfortante al respecto. Hemos dicho que en Estados Unidos tenemos movilidad, la oportunidad de ascender. Nadie está relegado al destino de su nacimiento. Así que no tenemos que preocuparnos tanto por la desigualdad. Es posible ascender. El problema es que hoy en día las sociedades que tienen más igualdad son también las que tienen más movilidad. El número de generaciones que tarda, en promedio, alguien nacido en una familia pobre en alcanzar la renta media en Dinamarca es de 2 generaciones. En Estados Unidos, 5 generaciones. Así que se podría decir que el sueño americano está vivo y coleando en Copenhague. Por tanto, es un error pensar que la movilidad individual por sí sola, es una respuesta adecuada a la desigualdad, especialmente cuando la desigualdad no solo tiene que ver con los ingresos y la riqueza y las cosas materiales. También tiene que ver con el respeto, el honor y el reconocimiento. Y cuando la desigualdad penetra en esas dimensiones de nuestra vida moral y cultural, y en la forma en que nos miramos unos a otros, entonces empieza a socavar la sensación de que compartimos un proyecto común como ciudadanos democráticos. Michael, ¿usted apoya la idea de la desglobalización? La crisis del COVID-19 nos mostró que la interdependencia puede ser peligrosa y que las comunidades autónomas pueden ser más fuertes para resolver los problemas. Tienes razón, la pandemia COVID puso en tela de juicio algunas de las versiones extremas. Algunos la llaman hiperglobalización, en la que asumimos que podíamos subcontratar trabajos a países con salarios bajos, en la que asumimos que podíamos confiar en cadenas de suministro que nos proporcionarían todo lo que necesitaríamos, incluso en caso de emergencia. Durante la pandemia, esto resultó no ser cierto. En Estados Unidos, por ejemplo, descubrimos que ni siquiera podíamos acceder durante meses a las mascarillas protectoras o a los suministros médicos y farmacéuticos que necesitábamos, porque ya no los producíamos. Las cadenas de suministro se extendían hasta China, y durante la pandemia, durante la emergencia mundial, esas cadenas de suministro no nos sirvieron bien. Ahora, en cierto modo, ya hemos experimentado una especie de desglobalización, si por ello entendemos un alejamiento de la hiperglobalización que asume que la eficiencia, la llamada eficiencia, es lo único que importa y que la producción nacional es irrelevante. Creo que nos hemos alejado de eso. Hemos visto que no funciona y también hemos visto cómo conduce a una desigualdad cada vez más profunda. Eso no significa que debemos dejar de prestar atención al comercio y al compromiso con el resto del mundo, más allá de nuestras fronteras.
Así pues, si la desglobalización significa replegarse sobre uno mismo, creo que deberíamos resistirnos a ello, pero deberíamos distinguir entre un tipo de globalización saludable que eleve nuestra mirada más allá de nuestras propias fronteras, que se comprometa con otras culturas y países tradicionales. Es un tipo de globalización saludable, deseable y mutuamente beneficiosa. Pero creo que para conseguirlo tenemos que replantearnos, y creo que hemos empezado a replantearnos la versión neoliberal ortodoxa de la hiperglobalización, que en su día se describió como el consenso de Washington, en el que imponíamos a los países de todo el mundo nuestra visión de una especie de globalización hipercapitalista e impulsada por las finanzas. Creo que la crisis financiera y la pandemia del COVID lo han puesto en tela de juicio, por lo que creo que estamos tratando de encontrar un mejor equilibrio. Michael, para finalizar, por favor, hábleme de la iniciativa que usted y su esposa, la profesora Kiku Adato, tienen para involucrar a los niños en la vida cívica. Sí, bueno, gracias por preguntar. Mi esposa y yo estamos trabajando en un proyecto global de educación cívica. Se basa en un cuento infantil que escribió mi esposa, Kiku Adato, y que invita a niños y jóvenes a reflexionar sobre cuestiones éticas bastante importantes. ¿Cómo tratarnos los unos a los otros? ¿Cómo tratar a las personas que pueden ser extrañas para nosotros? ¿Qué hacer cuando nos encontramos en una forma de comunidad en la que puede que no conozcamos a todo el mundo? En la que puede que temamos a los forasteros. ¿Cómo hacer frente al acoso escolar? Se trata de cuestiones muy concretas a las que los niños, los jóvenes, se enfrentan cada día en la escuela y en el patio del recreo. De modo que la historia enciende su imaginación y les lleva, ese es nuestro proyecto, a debatir con los profesores, con los amigos, con los padres sobre los valores cívicos, las virtudes cívicas de pensar juntos, razonar juntos, sobre cómo debemos convivir en armonía unos con otros. ¿Qué significa tratarse con justicia y respeto? Antes hablábamos, Carola, de lo que tenemos que hacer. ¿Cuáles son las fuentes de esperanza para la democracia? Bueno, este es el Babian Story Project, como lo llamamos. Babian es el monstruo que figura en la historia. Babian Story Project es un intento de que los niños empiecen desde pequeños a aprender el arte de la discusión cívica sobre la base del respeto mutuo. Así que es un pequeño paso en la dirección de intentar revivir el arte de escuchar y aprender juntos. Eso es genial e inspirador. Profesor Sandel, muchas gracias por su tiempo en esta conversación. Un placer. Gracias, Carola.